¡Ah! Hola, hola amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Aquí comenzamos el programa titulado Tiempo de Vivir. ¿Qué tal amigos? Bueno, así comenzamos una vez más dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar junto a ustedes para llevarles comentarios después de tantas noticias que recibimos que no son muy buenas, pero bueno, es la vida, ¿no? Y como siempre comienzo allí con la colaboración en los controles de Mauro Magallanes y quien les habla, el pastor Aníbal Tello. Nuevamente los saludamos. Bendecidos días, ¿sí? Demos gracias a Dios por este nuevo día, este nuevo comienzo. A mí me agrada cada día de hacerlo porque nos enseña algo el día nuevo, una nueva expectativa, una nueva misión, una nueva comisión que llevamos adelante, un trabajo no solo personal, sino que pueda ayudar y colaborar con otros que a lo mejor por allí no están teniendo una posibilidad de un proceso. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para el Señor? Y como siempre lo hago, comienzo con una historia, una fábula, y aquí nos cuenta justamente una pequeña fábula que tiene que ver mucho con un contenido de la palabra de Dios. Nos cuenta esta breve historia que había una vez un rey que tenía un hijo, y cuando este príncipe creció, el rey le buscó esposa y preparó una fiesta de boda. Los siervos del palacio se encargaron de repartir las invitaciones personalmente. Algunos no hicieron caso de la invitación del rey. Tranquilamente se fueron a sus ocupaciones cotidianas, a su labranza, a sus negocios. Otros asumieron una actitud hostil. No solo rechazaron la invitación del rey, sino que hasta mataron a los siervos que llevaban aquellas invitaciones. Podríamos decir sin lugar a dudas que fue un rechazo abierto y una declarada negativa. Al oír el rey la afrenta de aquellos homicidas y el insulto que con ello le habían proferido, envió su ejército y acabó con todos ellos. Entonces el rey, al quedarse con todo ya preparado para las bodas, mandó a los siervos a que convidasen a la fiesta a cuantas personas se encontraran en las calles, en los caminos, y la fiesta se hizo tal como estaba planeada, con casa llena. ¿Quién se atrevería a rechazar una invitación de ese rey después de lo acontecido? Ya en plena fiesta, al saludar el rey a los convidados, notó que uno de ellos no estaba vestido apropiadamente para la fiesta de bodas. De acuerdo con la costumbre de aquellas tierras, esa actitud era insultante, y sin recibir disculpas ni respuesta alguna, el rey ordenó que lo ataran de pies y manos y que lo echaran
del palacio. Esta historia refleja una verdad de una de las parábolas que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del verso 1 al 14. Y allí el Señor enseña varias lecciones de este tipo. Diría que una invitación hacia el futuro y en el momento también cuando el Señor venga, en esa invitación que la está haciendo ya desde hace mucho tiempo y está llamando a todos aquellos que quieren participar de la boda, de las bodas del Cordero, de las bodas del Señor Jesucristo. La primera lección es esta invitación maravillosa que hace en su totalidad, recordando aquellas palabras de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Todos recibirán invitaciones, pocos son los que irán, pocos serán los que responderán a ese llamado. Y esto es lo que hace un poco abrir el paraguas antes que llueva. Por eso creo que es interesante ver este capítulo del libro del Evangelio de Mateo, del verso 1 al 14, para ir descubriendo algunos señalamientos en esta parábola que habla justamente de la gran invitación mundial que aún está vigente. Es mi deseo que en esta mañana tú puedas responder a esta invitación para el beneficio, primero, de tu ser, de tu alma, que pueda tener el Espíritu del Señor. Y desde allí apuntalarlo también para que esa estaca de la vida quede insertada en tu ser para el beneficio del principio de esa salvación tan grande. Y hoy quiero compartir también la palabra de Dios para ti. Nos cuenta allí en el libro de Mateo, también capítulo 16, del verso 13 al 18, nos dice lo siguiente. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios en esta mañana. Sin lugar a duda podemos hablar, como lo dije en el día de ayer, hablando sobre la última parte expositiva de la roca, ¿no? Cuando estamos firmes
asentados sobre una roca. Y hoy es este cimiento sólido como la roca, es el título. Cuando Pedro dijo que Jesús era el Hijo, era el Cristo, era el Hijo de Dios viviente, no solamente hizo una afirmación de fe, sino también de confianza. La palabra confianza implica dos cuestiones. Primero, está dividida en una fe activa y proactiva, y también habla de lealtad. La palabra indica también en otras simbologías y en otros conceptos de la parte espiritual, también nos enseña que la palabra confianza es con fe, es decir, siempre que la confianza descansa en la fe en Dios. Es decir, que cualquiera sea el resultado, la unificación de esta unidad, se une en este principio elemental. Como lo señaló Pedro aquí, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta afirmación no solamente muestra a un Pedro que va más allá de sus propias convicciones, sino que afirma, porque el Señor le indica, bienaventurado, es decir, feliz, Pedro, feliz tú, porque no te lo reveló nadie, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, le respondió Jesús. Es decir, que allí comenzó, y el mismo Cristo le señaló sobre esa fe, sobre ese concepto de esa dinámica, voy a establecer mi iglesia. Yo no pienso ni creo tampoco que Pedro haya dicho eso de una manera casual, como podríamos decir al paso, ¿no? O al pasar. Creo que lo hizo con una tremenda seguridad y también con una certeza que impresionaron la vida de Jesús. Y esto me parece que es allí que inmediatamente se volvió a Pedro y le dijo que era bienaventurado, que era feliz. Y esa expresión de bienaventurado, que significa maravillado, y luego le dijo que sobre ese cimiento, sobre esa estructura de lo que había expresado en el don de la palabra, era algo que era muy sólido como la roca, que allí Cristo iba a construir los cimientos de su iglesia. A veces pensamos que un edificio bonito en un lugar, que hay muchas iglesias por todos lados, siempre hay muchas formas de embellecer, de mostrar que verdaderamente cada uno hace una tarea para que cada día esté más linda. La fachada exterior, la que uno ve cuando entra, y cuando se abren las puertas puede ver adentro el orden, la limpieza, uno queda extasiado. Y a veces, aunque solamente vea un púlpito o alguna letra o alguna planta de interior, que a veces hasta una luz o una música muy suave recibe a quienes entran.
a esa iglesia, a ese lugar, porque allí se estima, uno va con ese deseo de encontrarse con este Cristo, ya no como el Cristo sufriente, crucificado, sino con el Cristo resucitado, el Cristo que está allí para recibirlo con sus brazos abiertos, y que en ese silencio casi que nadie le dice que debe tener, sino que nace en el interior mismo, para que ese respeto hacia el Señor sea el primer motivo de recepción, ¿no? Y creo que allí cuando vamos y entramos, estamos en la búsqueda que no sabemos si Dios nos va a hablar ese día, pero fuimos con la inquietud, fuimos buscando el momento en que no solo esa palabra dicha por quienes van a llevar a cabo toda la tarea de la presentación, de la lectura y la predicación o la exposición de la palabra, quede no solo como un sello que se coloca en el corazón, sino también que vaya a la mente, para que nos haga pensar, para que podamos deglutir la palabra y que esa palabra nos traiga consuelo. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Y Dios solamente podemos encontrarlo en el silencio, en la quietud, cuando todos callamos. Es allí que ya hay una disposición especial de nuestro ser para que la palabra pueda correr, y correr no fugazmente, sino esa palabra va a edificar y a condicionar nuestra estructura como personas primero, y después vamos a recibir ese alimento maravilloso que va a ir colocando de alguna manera como si ese edificio se fuese recién a levantar. Y también con ello va a levantar los primeros cimientos de nuestra vida, ¿no? Aquella relación con el Señor, para que sea eso sólido, para que tenga la esencia misma de ese Dios vivo, de ese Dios que está allí, de ese Dios que nos perdona, de ese Señor que está allí para que no solo nos ha recibido, sino también que nos dice de distintas formas: bienvenido, hijo, bienaventurado, feliz por encontrarte aquí en mi casa, en este lugar de reunión. Siempre uno va con la expectativa de decir y de preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en este día? Y saben, y esto es lo que Jesús de alguna forma le estaba diciendo a Pedro: si mantienes esta fe, será como una sustancia sólida, es decir, será la roca en tu vida. Tiene que expresar este anhelo el Señor Jesús por ver no solo el entusiasmo, sino también la determinación de ese ser, de esa convicción que estaba instalada, implícita en la vida de Pedro.
es la misma que nos está sugiriendo hoy el Señor. Nos llama amorosamente. Nos convoca no porque hayamos hecho cosas buenas para Él. No, nos convoca porque nos ama. Y cuando pensamos de que aún siendo pecadores, que es lo que expresa el apóstol Pablo, cuando dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad que es un privilegio enorme, es una responsabilidad también que señala el principio de un acuerdo de partes. Por lo que lo único que falta allí, que cuando deponemos esa actitud de confrontación de nuestra inoperancia, de esa manera de ser que tenemos a veces tan particular los seres humanos, pero cuando tenemos ese principio de acercarnos a ese Cristo resucitado que está allí, allí encontramos todo su calor, su amor, todo el servicio para el beneficio de nuestras vidas. Y a veces llegamos muy cansados. A veces no. Las dificultades han sido tantas, tal vez en esos días, o venimos de mucho tiempo andando así, que tenemos normalmente los altibajos, y a veces tenemos más bajos que altos. ¿Por qué? Y bueno, porque no hemos logrado aún estabilizar la parte emocional de nuestra vida. Porque siempre hay un problema que supera a otro. Y allí lo vemos cuando queremos acercarlo, y ese cimiento que es muy sólido de descansar en esa confianza en Jesús es lo que va nutriendo con todas las cosas que el Señor quiere darnos para ese día. No para el día posterior, no, es para ese momento, para ese día, y llevarlo de ese lugar, no solamente para que lo podamos tener y proclamar en nuestro hogar, sino también que eso sea las nuevas fuerzas de la promesa de Dios para cada vida, para cada instante, para cada lucha que tenemos por delante. Hay muchos que piensan que el camino al cielo es fácil, no hay ninguna dificultad, pero les digo que el camino al cielo está plagado de dificultades, está plagado porque surge naturalmente el temor, surge ese miedo que nos paraliza, que nos hace volver atrás. Recuerden que la experiencia del Señor, que muchos de los que le seguían volvieron atrás, aún hasta sus propios discípulos que lo negaron. Pero siempre hubo alguien animoso que dijo: no importa, Señor, yo continúo a tu lado. El continuar, el estar, el vivir, nos hacen pensar, y hemos conocido y nos han hablado de muchísimas situaciones en tantos años de esta vida de creyente, que a veces sin querer uno, cuando recepciona cosas, uno hasta se siente desalentado, sin saber qué hacer, a dónde ir, pensando que tal vez esta
cuestión no funcionaría, ¿no?, como tiene que ser. Y que tal vez en el mundo uno piensa que el mundo está en contra de uno. Uno llega a pensar cualquier tontería. Pero cuando estamos cimentados, solidificados sobre la roca que es la vida de Cristo Jesús, y escuchamos nítidamente que la palabra oída una y otra vez, entonces allí empieza de alguna manera a sentir esa vocecita que nos dice: solo cree. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero esto es al que cree, por supuesto. Creo que aquellas palabras de ese encuentro, esas promesas, no solo han sido para Pedro. Jesús nos dice hoy lo mismo a nosotros, tanto a ti como a mí. Amigos, solo cree. Abre tu corazón, abre tu vida. Si estás pasando por las sombras de valles y de muerte, tienes que sentir aquella expresión del salmista: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tenemos que levantarnos con esa frase de ser vencedores en las dificultades, porque en los beneficios no pasa nada. Vamos a estar siempre bien. Muy bien, hasta aquí este pensamiento de estos versículos que he tratado de hacer un correlato de relación de dónde estamos construyendo nuestra vida espiritual. Bueno, para conectarse con nosotros están los teléfonos ya abiertos, están también las radios que se prenden de lunes a viernes, y de esta manera vamos a dar a conocer Radio Uriburu de La Pampa, emisora creación de los Menucos, en Sueños de Epuyén, allí en el Chubut. Radio Nuevo Amanecer en la localidad de Santa Ana, allí en la provincia de Santa Fe. Emisora cristiana Hebrón, también en los Menucos, en la provincia de Río Negro. Radio Tricau Malal, allí en la provincia del Neuquén, en la cordillera. FM Integración de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. La 100.5 de La Rioja. FM Popular Duarte, del barrio Florencia de la provincia de Santa Fe. FM San Sebastián, que a ver, por acá lo tengo. Ayer estuve sacando de tantos amigos que nos escriben, que nos toman, y he sacado, porque uno tiene que tomar el conocimiento de quienes los están. Radio, decía, Faro FM de Villarrosa, de la provincia del sur de Buenos Aires. Villarrosa es cerca de Bahía Blanca. FM Master de Trenquelauquen. Cielos Abiertos, allí en la localidad de Almirante Brón. Esto está específicamente, Cielos Abiertos, en Gleo. FM Guini de La Pampa, y FM Radio Maná, la 101.9, también de Villa Unión, La Rioja. Dos radios de La Rioja. Así que la Radio Duarte, Florencia, 107.5 de Santa Fe. Así que bueno, gracias amigos por estar conectados, por tener esta voluntad a ustedes de que
sus oyentes puedan ser bendecidos, y verdaderamente yo me siento muy comprometido con cada uno de ustedes en esta mañana en poder sacar, no digo lo mejor de mi persona, sino tratar de rescatar aquellos conceptos que Dios ha vertido ya durante tantos siglos en su palabra, para exhortarnos, para animarnos, para llevarnos adelante por ese camino que es justamente la vida plena de vivir bajo el abrigo del Altísimo. Así que, y hacernos partícipe de esta gloria celestial que podemos vivir en este tiempo. Nos vamos con una pausa musical y luego vamos a regresar y dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace cada día por nosotros.
Deja. Oraré ante ti, corazón. Seguimos en los estudios de FM Contacto en esta mañana, en este programa Tiempo de Vivir.
En el libro de Jueces, capítulo 4, verso 9, encontramos en este versículo lo siguiente. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Es curioso que este más bien es un texto inusual, podríamos decir, pero también tenemos que reconocer que podría haber en el mundo muchas almas que tengan suficiente fe para aferrarse a él. Barak, que era el hombre que tenía que estar al frente de la batalla, el hombre que, aunque llamado para esta guerra, tenía poca voluntad para el combate. Es decir, le había entrado el chuchi, ¿no? El miedo. Pero, a menos que Débora, la reina, o la profeta, fuese con él, porque así el Señor ya lo había determinado. Determinó convertir ese combate en la guerra de una mujer. Por medio de él censuró la desidia del hombre y ganó para sí su mayor renombre, y llenó de vergüenza a los enemigos de su pueblo. El Señor puede usar todavía débiles agencias, y ¿por qué no habría de usarme tanto a ti como a mí? Él puede usar a personas que no son llamadas comúnmente a grandes compromisos públicos. ¿Por qué no habría de usarte a ti? Es la pregunta. La mujer que mató al enemigo de Israel no era ninguna amazona, sino la esposa que estaba en su tienda. No era tampoco una predicadora, sino una mujer que ordeñaba las vacas y hacía mantequilla. ¿No podía el Señor acaso usar a cualquiera de nosotros? Es la pregunta. ¿Alguien pudiera venir a la casa hoy? Y tal como en este caso sucedió, Sísara acudió a la tienda de Jael. Nuestra labor no es matarlo, sino salvarlo. Así que vamos a recibir con gran amabilidad y luego presentemos la bendita verdad de la salvación por medio del Señor Jesús, nuestro grandioso sustituto, y luego recalquemos el mandamiento: cree y vivirás, que es lo que había hablado antes de los cimientos de Jesús. ¿Quién sabe si algún pecado en tu corazón está allí tratando de esperando ser quebrantado hoy por el Evangelio del Señor Jesús? Cree tú, como dijo allí Isaías, y toda tu casa será salvo. También lo dijo Josué. Cada uno fue diciendo exactamente las mismas y señalando en distintas épocas estos acontecimientos, que de fe en fe. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, exclamaba Pablo allí en el libro de los Romanos, capítulo 1, verso 17. ¿Qué es lo que señala el apóstol? De fe en fe. Aquí en lo que hemos un poco analizado rápidamente es ver a una mujer que tiene que salir, ponerse los largos, es decir, los pantalones que el hombre Baruch no lo tuvo. Tenía miedo.
y sin embargo ella salvó una vez más a su pueblo. Muchos hechos importantísimos, destacados, siempre también la mujer actuando por esas formas que tiene el Señor, que para lograr hacernos entender de que Él está siempre allí. Yo he aprendido durante muchos años y de vivir de fe en fe. Y a veces mi fe decae también, porque veo las mayores injusticias que suceden en los niños, en las mujeres abusadas, muertas, torturadas. Y uno tiene que seguir un objetivo de aprender a vivir de fe en fe, como dice Pablo. Hace muchos años el Señor se manifestó a mí como Él nos habla, en sueños, en visiones, en la parte nocturna, cuando uno está pensativo y su pensamiento quiere de alguna manera tener ese contacto con el Señor. Y yo recibí una visión. Y sin duda, he preguntado a muchos pastores en los encuentros pastorales que he tenido junto a ellos por tantos años. Nadie me pudo dar una respuesta adecuada de qué es lo que el Señor me había mostrado en una visión en especial que tuve. Y a veces se detiene el tiempo de la voz de Dios, se detiene también aquella visión, pero volvió. Escucho nítidamente y la conozco tan bien, tan claro, que aún sus palabras resuenan y la visión está en mis ojos claramente como una película. Para vivir y sacar toda duda y también el descreimiento, porque a eso luego viene la fe, que sin duda, también nos va a ayudar a crecer de fe en fe. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Esto es, no tenemos que mirar los actos injustos de los hombres ni de aquellos que tienen un título como jueces supremos de la nación. Son hombres pecaminosos, hombres, diría que en un 99,9%, porque sin hacer un diagnóstico muy rápido, son seres pecaminosos, porque así me lo dice el Señor, me lo muestra, sus actos los muestran. Y allí viene puede ser un principio de descreer en esa justicia. Pero cuando uno tiene esta buena noticia que viene de Dios, que la justicia únicamente viene revelada por Dios, por fe y para fe. Y es allí entonces que uno comienza a transitar este camino que es de fe en fe. Una pequeña escaramuza, una pequeña victoria aquí y vamos por la otra, y así. No vamos a ganar toda una batalla de golpe, vamos de a poco. Como decía el director técnico, Mostaza Merlo, ¿no? Paso a paso, dice, y lo sacó campeón a ese Racing. Yo
la verdad que no me interesan mucho la parte del fútbol. Lo entiendo, me gusta por allí observar un rato, pero después me cansa. Me cansa más el comentario de aquellos que se apasionan tanto con jugadas que no fueron tan extraordinarias como para tomarse la cabeza, ¿no? Aquellos que porque pasó la pelota a 2 metros, ¡oh! ¿No? Esas exclamaciones. Y creo que es uno de los problemas fundamentales de hoy en las iglesias. Es que tenemos demasiada mezcla de distintas cosas, ¿no? Es como si fueran distintos partidos que hay que jugar, ¿no? De Newell's con Unión, de Unión con Rosario Central, con River, con Boca, con Chacarita, en fin. Estas cosas que se mezclan, ¿no? Y esto es que hay una mezcla. Y esto también, en esa mezcla lo que ocurre y se señala que hay inestabilidad. Y lo que hay que buscar es estabilidad emocional en este concepto para que la fe pueda venir, pueda ser parte de nuestra vida y que podamos presentarla como una evidencia natural, normal. La fe no es una cosa exagerada, grande. Es una manifestación que solamente, como de alguna manera lo expresa muy bien Santiago, ¿no? Allí en el capítulo 13, el verso 10. De una misma manera o de una misma boca proceden bendición y maldición. Yo digo, y él aconseja, ¿no? Hermanos míos, esto no debe ser así. Nosotros estamos para bendecir, no para maldecir. Ni tampoco tenemos que dejar que el espíritu de ira o de rencor se instale nuevamente en nuestra vida. Por eso me parece que llega el momento en que tenemos que tomar una sabia decisión. Quizás, y es posible, que alguna vez te hayas sentido como yo. Y como se sienten tantos, y a veces estamos como un neumático pinchado. Vio que no podemos avanzar, vamos rengueando. Usted siente cuando va manejando que al auto le está, las fuerzas, por más que acelere, hay algo que le está impidiendo ir. Y cuando podemos parchar ese neumático, nos inflamos y rodamos durante un tiempo muy bien. Es decir, vamos al Señor como somos, pecadores, que hemos sido lavados, que hemos reconocido que su sangre nos ha limpiado, nos ha acondicionado el Señor y nuevamente nos ha puesto en carrera. Y así, pero tenemos que funcionar sin aire, sino solamente con la fe, para alcanzar de fe en fe. La victoria no es por el aire que nos podemos inflamar. Veo aquellos que están, yo vivo una vida de fe emocional, proactiva. No, estas cosas no sirven expresarlas tanto. Creo que uno tiene que ser más humilde, decirle gracias a Dios que aún estoy bien, me siento bien. Y le pido a Dios que no me deje. Quiero no soltarme de su mano, porque sé que si me suelto y hago la mía, voy a pinchar mi vida. Y allí volvemos nuevamente a ese pasado
hacia atrás. Es necesario a veces hacer un alto en nuestra vida, considerar muchas de las cosas que nos pasan y nos suceden porque no meditamos. Y el meditar en la palabra de Dios es esto, porque buscamos la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Lo dice claramente, y como está escrito, aún un paso más, está escrito que el justo por la fe vivirá. De esto no tengan ninguna duda. Debemos insistir en abonar nuestra fe cotidianamente. ¿Dónde? Descansar en la buena noticia que tenemos, en el Evangelio. Descansar es que si buscamos y procuramos que esa justicia de Dios se pueda revelar, se va a revelar en la fe, no en otro lado. Y eso nos va a ir llevando decididamente un día a disfrutar de esa victoria, cuando Él nos llame a su presencia. Es decir, que no tenemos que seguir mezclando aquellas cosas que son negativas o positivas. No podemos mezclar lo positivo con lo negativo, sino al contrario. Lo negativo, amigos, borra lo positivo. De manera que tenemos que volver a estar en cero. Yo no sé qué es lo que puede estar pasando o aconteciendo contigo en esta mañana, pero yo no quiero funcionar de esa manera, sin energía, y tampoco ponerme a cero. No, tengo que levantarme. Es necesario levantarse. Es necesario animarse. Es rechazar todo aquello que pueda producir y que de hecho usted va a tener la visita de todo lo negativo para que usted tire y arroje todo por la borda como un barco que necesita para mantenerse a flote, arrojar todos los elementos que tiene a su lado, que son molestos y que es lo único que lo puede salvar. Entonces, tenemos que tomar una determinación y una decisión. Y la decisión es prácticamente esto: abandonar todo lo negativo en los pensamientos, en las palabras y también en la obra. Y volver a recuperar nuestra confianza, nuestra fe y nuestra lealtad a Dios, a quien servimos. La duda se presenta como pensamientos opuestos a la palabra del Señor. Debemos decidirnos a conocer la palabra para poder reconocer cuándo nos miente el diablo. ¿Se da cuenta? Para vencer todo esto tenemos que entrar a escudriñar la palabra y pedirle a esa palabra, porque es vida, es fidelidad, es fe en acción allí, para que venga a morar a nuestra vida, no solamente, primero a nuestro corazón y después a nuestra mente, y allí es un ida y vuelta donde nos alimentamos, y también la otra parte cuando la expresamos, de vivir continuamente de fe en fe. ¿Estamos cimentados sobre la roca? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ya hemos hecho esta consideración un poco general de este poder de la determinación y también de decidirnos a tomar, como decimos en criollo, el toro por las astas y a seguir adelante.
No sé qué harás tú, pero yo ya hace años que lo decidí. Voy hacia adelante, no vuelvo atrás, no retrocedo más. No importa lo que pase con mi vida, Dios me sostendrá.